Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día con las Guías. En este caso vamos a estar hablando de las dos versiones o los dos tomos que salieron de las guías de la ITSA del 2022 para el manejo de los bacilos gram negativos multirogo-resistentes. Aprovecho esta ocasión para invitarlos a adquirir mi nuevo diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de MediLearners. De igual manera les recuerdo que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Finalmente los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de las guías de la ITSA respecto al manejo de los bacilos gram negativos con resistencias a múltiples antibióticos. Como introducción, lo que tenemos que saber es que la resistencia es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque causa 2.8 millones de infecciones anuales en Estados Unidos, representando más de 35.000 muertes. Yo creo que si eso lo replicamos a nivel mundial sería alarmante el número. Realmente cada vez más es la cantidad de infecciones que se presenta por este tipo de patógenos que implican una dificultad en el tratamiento y un mayor riesgo de mortalidad en los pacientes. Cuando uno ve la evidencia respecto al manejo como tal de estas bacterias, pues no permite como hacer una revisión sistemática. No es que tengamos un montón de estudios con los cuales podemos decir la mejor evidencia que hay para tratar una E. coli es esta. Pero pues digamos que si existe algo de evidencia se puede hacer una revisión comprensiva de la literatura y tal cual eso es lo que hizo la ITSA en esta guía. Ellos dicen así, no es una revisión sistemática, no es la mejor evidencia del mundo, pero pues vamos a tratar de hacer lo mejor que hay con lo que tenemos. ¿Y por qué ellos realizan esta guía? Porque dicen que sí es importante estandarizar estos manejos. Es importante estandarizar qué darle y qué no darle, qué es lo que aparentemente ha tenido mejores desenlaces o no en los pocos estudios que tenemos al respecto. Antes de entrarnos en las recomendaciones de las guías, quería repasarles un poco como la microbiología que hay detrás de todo lo que vamos a hablar en estas guías, de lo que son los bacilos gram negativos, de lo que son las beta-lactamasas. Entonces recordemos que los bacilos gram negativos los podemos dividir en aquellos que son enterobacterias y aquellas que no son enterobacterias, que de hecho pues teóricamente ya no se llaman enterobacterias, sino que ahora se llaman enterobacterales. Dentro de los enterobacterales tenemos la E. coli, la Shigella, Salmonella, Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Serratia, Enterobacter, Providencia, Morganella, Hafnia y Yersinia. Y cada uno de estos grupos está así porque este es el grupo 1, este es el grupo 2, este es el grupo 3 y este es el grupo 4. Grupo 1, 2, 3 y 4 ¿de qué? De resistencia natural. Ya les explico un poquito eso. Tenemos también los anaerobios, que estos sí digamos que no nos van a importar mucho para esta guía. Y tenemos aquellas que no son enterobacterales, de los cuales realmente los que nos van a importar son estos que tenemos aquí. Porque estos que tenemos aquí son los que conocemos como los bacilos gram negativos no fermentadores que causan estas infecciones usualmente multirogoresistentes en pacientes hospitalizados. Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrofomonas principalmente son los tres a los cuales nos vamos a hacer referencia en esta guía. Entonces, los gram negativos tienen resistencias naturales, es decir, que naturalmente, intrínsecamente son resistentes a ciertos microorganismos. Los que agrupamos en el grupo 1 realmente no tienen ninguna resistencia, es decir, que son pansensibles. Aquí tenemos a la Escherichia, a la Shigella, a la Salmonella y al Proteus mirabilis, no a los otros Proteus. En el grupo 2, por su parte, tenemos aquellas bacterias, aquellos gram negativos, que son intrínsecamente resistentes a las penicilinas, es decir, que tienen una penicilinasa de forma intrínseca. Aquí tenemos a la Klebsiella, tanto Klebsiella pneumoniae como Klebsiella oxytoca. Tenemos al Citrobacter, pero ojo, Citrobacter cosseri y Amalonaticus. En el grupo 3 tenemos a los famosos AMC naturales. Y en los AMC naturales tenemos al Citrobacter freundi, tenemos a la Serratia, tenemos al Enterobacter, aunque recordemos que ahora el Enterobacter aerógenes se llama Klebsiella aerógenes. Eso es muy importante porque mucha gente ve Klebsiella y piensa que es del grupo 1 y no. Klebsiella aerógenes es del grupo 3. Tenemos Providencia, Morganella, Hafnia y tenemos el Proteus, pero el Proteus peneri y vulgaris, porque recordemos que el Proteus mirabilis era del grupo 1. Y en el grupo 4 solo tenemos a Yersinia, que tiene una cefalosporinasa, digamos como de manera intrínseca. Entonces los AMC naturales es como un aspecto muy importante y un grupo muy importante que uno siempre debe conocer y siempre se lo van a preguntar en algún momento. Y uno se puede recordar a través de la mnemotecnia AMCHES, en donde tenemos la A de Aeromona y de Acinetobacter, en donde tenemos la M de Morganella,
en donde tenemos la P de Providencia, de Proteus, pero recordemos que Proteus perenni y vulgaris, y de Pseudomonas, en donde tenemos la C de Citrobacter, pero recordemos que sería el Citrobacter, pucha, se me olvidó el apellido, mi pena con ustedes, Citrobacter freundi, mientras que el Couseri y el Amalonaticus no entran aquí. En la H tenemos a la Hafnia, en la E tenemos al Enterobacter y en la S tenemos a la Serratia. Esto me va a tocar cambiarlo y ahora ponerle una K acá nueva entre la AMP, yo creo que sería AMP Caches, porque la K va a hacer referencia entonces ahora a esa Klebsiella aerógenes que les comenté, que también es un AMC natural. Y entonces, para terminar con este pequeño repaso de microbiología, recordemos un poco las betalactamasas que existen. Las betalactamasas que existen son la penicilinasa, las IRT, las famosas bleas o cefalosporinasas, las BLE, betalactamasas de espectro extendido, y las AMC. Las penicilinasas son aquellas betalactamasas que solo hidrolizan a las penicilinas, pero que en ocasiones cuando se hiperproducen pueden afectar a inhibidores y en ocasiones a cefalosporinas de primera generación. Las IRT es un acrónimo en inglés que es Inhibitor Resistant TEM, que son aquellas penicilinasas o betalactamasas, que hidrolizan a los inhibidores, sulbactam, tazobactam, clavulanato, entre otras. Las BLEA o cefalosporinasas hidrolizan a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera generación, en muchas ocasiones también a las cefalosporinas de segunda generación. Las BLE y las AMC por su parte van a ser betalactamasas que hidrolizan hasta las cefalosporinas de tercera generación. ¿Qué es lo que va a variar dentro de cada una de ellas? Usualmente la BLE hidroliza a la cefalosporina de cuarta y a la Astreonam, pero no suele afectar a los inhibidores, especialmente no suele afectar al ácido clavulánico. Mientras que las AMC hidrolizan a los inhibidores, hidrolizan a las cefamicinas, pero respetan a la Astreonam y al cefepime. Esa es como la diferencia usualmente que se tiene entre ellas. Finalmente, las carbapenemasas pueden ser clase A o clase D, que estas dos juntas las agrupamos como las serin-carbapenemasas y las metalocarbapenemasas, que las metalocarbapenemasas hidrolizan a todos los betalactámicos menos a la Astreonam, y las serin-carbapenemasas en general van a hidrolizar a todos los betalactámicos incluyendo el Astreonam, aunque aquí tenemos unas como por ejemplo las OXA o cosas por el estilo que nos pueden dar un perfil de sensibilidad variable, pero en general pues digamos que el mensaje es que las carbapenemasas en su gran mayoría van a hidrolizar a todos los betalactámicos incluyendo los carbapenémicos, pero las metalo van a respetar a la Astreonam. ¿Listo? Aquí tenemos entonces los medicamentos que se recomiendan en esta guía que podemos utilizar frente a estos gram negativos multirogoresistentes. Nos hablan de amicacina, nos hablan de ampicilina sulbactam, nos hablan del cefepime, del cefiderocol, del ceftazimabactam con Astreonam, ceftazolona tazobactam, ciprofloxacina, colistina, erabaciclina, ertapenem, fosfomicina. Aquí quiero entonces hacer referencia un poco a lo que es cada uno de ellos. Recordemos que la amicacina es un aminoglucósido, ¿listo? Es decir, es un inhibidor de síntesis de proteínas. La ampicilina sulbactam es una penicilina en combinación con un inhibidor de beta-lactamasa, que en el contexto de bacilos gram negativos multirogoresistentes, hago una vez la claridad que solo la vamos a utilizar para el Acinetobacter resistente a carbapenémicos. Para nada más lo vamos a considerar en este grupo de bacterias resistentes. El cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación. El cefiderocol, que es una cefalosporina nueva que se ha creado, que tiene una propiedad como siderófora, es decir, que tiene una gran afinidad por el hierro. Y es muy buena contra muchas de las carbapenemasas que existen. Ahorita vamos a hablar más a fondo de eso. El ceftazimabactam es una de estas nuevas combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, que también va a ser útil para la gran mayoría de las carbapenemasas. Ceftazimabactam con Astreonam, el Astreonam recordemos que es el monobactámico. Ceftolozanotaxobactam también es una de estas nuevas combinaciones, pero es muy importante que tengan en cuenta que sirve solo para Pseudomonas aeruginosa, no la vamos a utilizar para otro tipo de bacterias. La ciprofloxacina es una quinolona, es decir, que inhibe la síntesis del ADN. La colistina es una polimixina, ¿cierto? Genera, por así decirlo, unos poros en la membrana y hace un ataque a la membrana. La erabaciclina es una tigeciclina. El ertapenem pues es un carbapenémico y la fosfomicina inhibe la piruvato quinasa y lo que hace pues es hacer una inhibición como tal de la síntesis de pared. Aquí tenemos la gentamicina, que es otro aminoglucósido, y mipenemcilastatina, que es un carbapenémico simplemente un carbapenémico, y mipenemcilastatina relevactam, que es otra de estas nuevas combinaciones de beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa. Leofloxacina es otra quinolona, meropenem es carbapenémico,
meropenem barboactam es carbapenémico con otro inhibidor nuevo de beta-lactamasa, la minociclina es otra tetraciclina, la nitrofurantoína, pues digamos que actúa a través de especies reactivas de nitrógeno, la plazomicina es un aminoglucósido, la polimixina B pues es una polimixina y la tigesiclina es una tetraciclina. Y para terminar tenemos a la tobramicina y tenemos al trimetoprim sulfametoxazol, donde el que más me importa que recuerden aquí sobre todo es el trimetoprim sulfametoxazol, que es un inhibidor también de síntesis de ADN. Habiendo entonces hecho todo este repaso, hablemos ahora sí de lo que nos dice la guía de las recomendaciones de cómo vamos a manejar a estas bacterias. Entonces empecemos con el manejo empírico de estas bacterias. El manejo empírico es aquel manejo que yo inicio cuando todavía no tengo el aislamiento del microorganismo que me está causando la infección. Cuando yo inicio un manejo empírico, ese manejo debe ser una decisión racional y uno debe tener en consideración lo siguiente. ¿Cuáles son los últimos aislamientos de ese paciente en los últimos 6 meses y cuáles eran los patrones de resistencia a esos aislamientos? ¿El paciente ha estado o no ha estado expuesto a antibióticos en los últimos 30 días? En algunas otras guías se habla de 3 meses. ¿Cuál es la epidemiología local? ¿Qué tanta BLE, qué tanta IRT, qué tanta carbapenemasa tengo yo? Tanto en mi hospital como en mi comunidad. Y es muy importante saber que usualmente, conforme a eso, lo que uno debe determinar en este manejo empírico es si va a cubrir o no estos patógenos multirogoresistentes. Si uno considera que ese paciente tiene riesgo de BLE, si uno considera que ese paciente tiene riesgo de AMC, si uno considera que tiene riesgo de carbapenemasas, y todo este tipo de cosas para conforme a eso uno definirá, no, mi manejo empírico puede ser suave, una cefalosporina de primera generación, o definitivamente mi manejo empírico tiene que ir dirigido a cubrir alguna de estas. Independientemente de lo que yo considere estos factores de riesgo, va a ser exageradamente raro el escenario en el cual yo de entrada inicie cubrimiento empírico para una Cinetobacter o para una Stenotrophomonas. Pero actualmente digamos que sí, a pesar de que no es lo más común, por lo menos en Colombia, por las tasas que tenemos, hay algunos sitios en donde las carbapenemasas sí ya son tan frecuentes que algunos recomiendan incluso el uso, por ejemplo, de ceftazidime y avibactam como manejo empírico en algunos subtipos de pacientes. Entonces, pues digamos que el manejo empírico tiene que ser una decisión racional. Una vez yo inicio el manejo empírico, siempre voy a ajustar la terapia una vez yo cuente con el aislamiento específico. Siempre la voy a ajustar a que de pronto estaba poniendo un antibiótico muy alto, como en un espectro muy amplio, y me sale una bacteria muy débil. Pues ajusto y así evito utilizar estos antibióticos de más amplio espectro y presionar cepas de bacterias resistentes a muchos antibióticos. Es muy importante que si estoy frente a una infección de vías urinarias, si el antibiótico empírico inicial no fue efectivo, es decir, me sale el antibiograma, por ejemplo, y yo a mi paciente por alguna razón le puse piptazo, ¿cierto? Y me sale el antibiograma y es un AMC que es resistente a piptazo. Si el paciente mejoró clínicamente, uno asume que el cubrimiento, digamos, como que fue apropiado y uno cuenta los días del cubrimiento con piptazo y se le hace el ajuste igualmente, pero cuenta los días de cubrimiento con piptazo. Pero en el resto de infecciones esos días no se cuentan y uno inicia a contar nuevamente los días de cubrimiento a partir de que yo haga un cubrimiento apropiado si el cubrimiento inicial pues era resistente. Y siempre considerar rotar en la medicación oral en los pacientes que estén estables, que tengan susceptibilidad de mostrar algún agente oral, que tengan control de la fuente ya realizado y que uno presume que no tienen problemas pues de absorción intestinal. Dicho eso, entonces ahora sí hablemos de cada uno de los patógenos específicos. Y el primer patógeno específico del cual nos habla esta guía son de los patógenos que tienen beta-lactamasa de espectro ampliado o las BLE. Las BLE es una beta-lactamasa que hidroliza en general todos los beta-lactámicos hasta las cefalosporinas de cuarta generación. Pero como les había dicho, lo característico es que mantiene susceptibilidad frente a algunos inhibidores. Entonces uno ve que cefepime está resistente, ceftriaxona está resistente, pero por ejemplo piptazo, las que tengan ácido clavulánico están sensibles. Eso es como lo característico de las BLE. Si bien no genera como tal resistencia frente a otros antibióticos diferentes a los beta-lactámicos, usualmente las bacterias que tienen BLE, y esto va a aplicar para todas las bacterias que vamos a ver en este video, suelen tener otros mecanismos de resistencia que han adquirido a otros antibióticos. ¿Cuáles son los microorganismos más asociados a la presencia de BLE? La E. coli, la Klebsiella pneumoniae, la Klebsiella oxytoca y el Proteus mirabilis. Usualmente a través de unas beta-lactamasas que son las CTXM y en menor medida las TEM y las SHV. Digamos que esos son como subtipos específicos de beta-lactamasas a nivel genético que creo que no vale la pena como ahondar realmente en este video.
Entonces hablemos de cómo voy a manejar las BLE en cada uno de los escenarios. Y el primer escenario del cual vamos a hablar es de la infección de vías urinarias baja, una cistitis no complicada sin problemas. ¿Cuál va a ser el manejo de elección? Nitrofurantoína y trimetoprim-sulfamethoxazol. Eso es muy importante. Mi manejo de elección no va a ser ertapenem, no va a ser meropenem, no va a ser ceftazimima y bactam, no. Va a ser nitrofurantoína y trimetoprim-sulfamethoxazol. Como segunda línea, si no puedo utilizar nitrofurantoína o trimsulfa, voy a tener a la fosfomicina, voy a tener a la moxaclaulanato y voy a tener a la micacina intramuscular dosis única. Ojo, particularidades de cada una de ellas. Empecemos con la fosfomicina. Solo la voy a utilizar si mi aislamiento es de coli, porque las otras enterobacterales, como la Klebsiella y demás, tienen un gen que es el gen FOSA que puede llegar a hidrolizar la fosfomicina. Entonces solo en E. coli. La moxaclaulanato, con precaución, la guía la recomienda, pero los estudios realmente son bastante malos y que uno diga que la moxaclaulanato llega súper bien a orina, pues no. Entonces yo creería que mejor no, mejor quédense con fosfomicina o con amicacina como segunda línea. Y la maquiacina en general y los amonioglucósidos se eliminan de manera casi que exclusivamente renal. Entonces uno le pone una dosis alta intramuscular y ese paciente con eso logra eliminar la infección de vías urinarias bajas. Como última línea de manejo, si definitivamente no pude colocar nada que fuera oral o que fuera de dosis única, pues que me toca ya carbapenémicos y quinolonas cuando definitivamente no tengo otra opción y me toca pues completarle manejo endovenoso a ese paciente. Listo. Esto es no usar fosfomicina, ojo, cuando no sea una E. coli, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ya no es una infección de vías urinarias baja, sino que es una pielonefritis o una infección de vías urinarias complicada? La primera línea de manejo en este escenario van a ser entonces los carbapenémicos, las quinolonas y el trimsulfa. La nitrofurantoína desapareció. ¿Por qué? Porque recuerden que la nitrofurantoína casi que es un antiséptico urinario. Es decir, yo me la tomo y esa vaina de una casi que está en la orina. Entonces no se concentra bien en parénquima. Entonces para las pielonefritis la nitrofurantoína no va a ser una opción. ¿Listo? Si uno logra una susceptibilidad demostrada, usualmente la recomendación va a ser trimsulfa o quinolona siempre y cuando yo pueda desescalonar a oral al paciente, porque pues estas se pueden dar vía oral, mientras que el carbapenémico oral pues no lo hay. La fosfomicina puede llegar a ser una opción en el contexto de prostatitis por E. coli, de resto no más, porque la fosfomicina tampoco sirve para pielonefritis porque no llega bien al parénquima renal, y en otros agentes etiológicos recordemos que puede llegar a haber resistencia por ese gen FOSA. No utilizar nitrofurantoína, no utilizar doxiciclina, no van a ser opciones en este escenario. Ahora, ¿cómo voy a manejar una infección no urinaria por una beta-lactamasa de espectro ampliado? Se recomienda como primera línea de manejo los carbapenémicos. ¿Listo? Y en tal caso de que uno inicie el carbapenémico, uno demuestre susceptibilidad y el paciente tenga buena evolución clínica, yo puedo desescalonar a trimsulfa o a quinolona oral. Pero ojo, no lo voy a utilizar como terapia inicial. Siempre mi terapia inicial va a ser carbapenémico parenteral. No voy a recomendar o no voy a utilizar la piperacil-natazoxaban como manejo inicial en bacteremia, dado mayor riesgo de fracaso terapéutico. Esto, pues digamos que hay un estudio que salió que se llama el Merino. El Merino fue un estudio en el cual cogieron y compararon carbapenémicos versus piptazo en los pacientes con bacteremia y resulta que los de piptazo se murieron más. Pero eso hay bastantes discusiones ahí, como que por ejemplo hubo muchas cosas que no analizaron realmente en las susceptibilidades adicionales de esas bacterias, las dosis que se utilizaron del piptazo, las MIC que habían del piptazo. Cuando la MIC era susceptible parece que realmente esa diferencia en mortalidad no hubo. Y el otro pero que hay del Merino, y por eso yo hago la claridad acá y lo señalé, es que el Merino solo es en bacteremia. Entonces la duda que tenemos y que todavía no hemos podido demostrar es, venga, ¿qué pasa si no es bacteremia? ¿Puedo o no puedo utilizar el piptazo? Y ahí yo creo que se va a depender mucho de corrientes y del infectólogo. Hay infectólogos que les van a decir no, hay infectólogos que les van a decir sí. La guía de la ITSA, ¿hacia qué está orientada? Hacia no. Hacia piptazo, mejor no en la BLE, a pesar de que sea sensible, a pesar de que tenga buena mica. ¿Listo? Si el paciente tiene entonces una infección no urinaria, como ya habíamos dicho, puedo considerar transición a trimsulfa-quinolona oral ante adecuada evolución y no se recomienda el uso oral de nitrofurantoína, fosfomicina, moxaclaulanato, oxiciclina u omadaciclina. ¿Listo? Nada de eso. Mis armas terapéuticas van a ser carbapenémicos, trimsulfa o quinolona. Y entonces aquí tenemos esta duda que les estaba diciendo, piptazo o cefepime. En general el cefepime en las BLE
pues va a ser resistente. Pero hay algunos escenarios en donde me va a salir sensible. Entonces la duda es, ¿puedo o no puedo utilizarlo? Entonces hablemos inicialmente del piptazo, que es en donde más dudas hay. En el piptazo, ¿qué dice la guía? Si usted por alguna razón inició piptazo en cistitis, una IU baja, y hay adecuada evolución y le salió una BLE sensible al piptazo, pues continúelo, ya que continúelo y complete los días. Ahora, si es una infección de vías urinarias alta o es una infección de vías urinarias complicada, considere no utilizarlo y si lo inició, cámbielo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay un posible aumento en la mortalidad, aunque como les digo, la evidencia es bien escasa en este aspecto. Y en infecciones no urinarias, especialmente bacteremia, no lo utilice porque el merino nos dice aumenta la mortalidad. ¿Qué podemos decir respecto al cefepime? Básicamente lo mismo. Si se inicia en cistitis y hay adecuada evolución, uno puede considerar continuarlo. De resto, no. Porque el MIC del cefepime en las BLE no es confiable. Entonces, así me salga sensible, no lo voy a considerar. Y no lo voy a utilizar realmente en ningún otro contexto. En cuanto a otros antibióticos que de pronto me pueden llegar a salir susceptibles en las BLE, las cefamicinas, algunos estudios sugieren las cefamicinas que tienen no inferioridad con los carbapenémicos. Recordemos que las cefamicinas son el cefotetán y el cefoxitin. Eso por lo menos en Colombia no está, pero por ejemplo en Estados Unidos sí está. Entonces, ¿cuál es el problema de estos estudios? El primero, que son con cefamicinas que en general no están disponibles. Y el segundo es que los dos estudios más grandes sí demostraron inferioridad. Entonces, pues en general no se recomiendan y la guía dice que no se recomiendan en ningún escenario. Ese sería entonces el escenario de las BLEs, ¿listo? Que es como el primer grupo de bacterias que trata la guía de la ITSA. Pasemos al segundo grupo de bacterias que trata la ITSA, que es la resistencia a los carbapenémicos. Los enterobacterales resistentes a carbapenémicos. Y lo primero que tenemos que entender acá, o lo primero que tenemos que aclarar, es qué vamos a entender como resistencia a carbapenémicos. Porque, ojo, resistencia a carbapenémicos no es igual a carbapenemasa. Son cosas diferentes. Yo puedo tener resistencia a carbapenémicos por carbapenemasa como por algún mecanismo no enzimático que no tenga nada que ver con la presencia de una carbapenemasa. Y la guía lo aclara así. Y por eso la guía no habla de carbapenemasas, sino de resistencia a carbapenémicos, entendiendo eso como la resistencia a cualquier carbapenémico. Ni siquiera tienen que ser a todos los carbapenémicos. Puede estar sensible el ertapenem y resistente al meropenem, por ejemplo. Aquí hay algo importante y es que no se incluyen las resistencias naturales a los carbapenémicos. Tiene que ser una resistencia adquirida. Como por ejemplo Proteus, Morganella o Providencia, que son naturalmente resistentes al imipenem, pues esas no se van a contar. ¿Listo? Como les había mencionado, esto no implica necesariamente la producción de una carbapenemasa. Tenemos otros mecanismos de resistencia a carbapenémicos como cierres de porina, como bombas de flujo. Y ya si es debido como tal a la presencia de una carbapenemasa, cada vez más es más importante conocer qué carbapenemasa es. Yo les dije ahorita, en ese repaso que hicimos de microbiología, que habían las carbapenemasas tipo serina y tipo metalo. Dentro de las tipo serina, por ejemplo, tenemos la KPC o por ejemplo tenemos la OXA. Dentro de las tipo metalo, por ejemplo, tenemos la NMD, tenemos la BIM. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estos nuevos antibióticos que estamos utilizando cada vez más, como ceftazidime avibactam, como meropenem barbobactam, como imipenem relebactam, como cefiderocol, la utilidad de los mismos varía dependiendo del tipo de carbapenemasa. Hay unos que no van a ser efectivos contra metalo beta lactamasas. De hecho, la gran mayoría no van a ser efectivos frente a metalo beta lactamasas. Y por eso lo ideal sería si uno pudiera en un paciente que tiene una carbapenemasa, pues reconocer qué tipo de carbapenemasa es. Y para eso existen varios tests. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Que idealmente ante una bacteria que tenga resistencia a carbapenémicos, lo primero que yo debería hacer es una cosa que se llama un CARBA-NP. Que el CARBA-NP es un test que me dice si hay o no hay carbapenemasa. Es decir, si el mecanismo de resistencia es mediado o no por una enzima. Si el CARBA-NP me sale positivo, lo que yo debería hacer teóricamente es hacer un test de diferenciación de carbapenemasa. Que existen pruebas genéticas o por ejemplo pruebas no genéticas de inmunocromatografía. Que me dicen, vea, si hay una carbapenemasa y esa carbapenemasa es una KPC, es una OXA, es un BIM, es una NMD. Evidentemente, la guía es consciente al respecto de que pues no todo el mundo tiene esto al acceso y nos aclara qué hacer en los escenarios en los cuales pues no tenemos acceso a CARBA-NP, no tenemos acceso a estas pruebas de diferenciación de carbapenemasas. Entonces hablemos entonces de los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos y nuevamente nos vamos a enfocar en cada uno de los escenarios de las infecciones que podemos tener.
Y empecemos con el escenario de la IBU baja no complicada, una cistitis no complicada. La primera línea de manejo en general, ¿en qué va a consistir? Quinolonas, trimsulfa, nitrofurantoína o aminoglucósidos en dosis única parenteral, siempre tendiendo a oral a dosis parenterales acortadas y no a dosis como tal o abuso de medicamentos endovenosos. Si no hay opción de las anteriores, entonces uno qué va a hacer depende de los hallazgos que uno tenga. Por ejemplo, si uno tiene carba-ANP, lo puede hacer y el carba-ANP le sale positivo, entonces uno qué va a hacer, va a utilizar agentes alternativos como ceftazimib-avibactam, imipenem-relebactam, meropenem-barbobactam o cefierocol. Y esto va a ser independiente de la sensibilidad del meropenem, es decir, así el meropenem me salga sensible, yo no le voy a creer a esa sensibilidad porque la MIC en ese escenario no es confiable. Entonces voy a utilizar alguno de esos nuevos medicamentos. ¿Listo? Ahora, si yo no tengo posibilidad de hacer un carba-ANP o el carba-ANP es negativo y el antiograma me sale sensible al meropenem, pues le voy a dar meropenem. ¿Listo? Y como última medida, uno puede considerar el uso de la fosfomicina nuevamente solo en E. coli o de colistina. ¿Listo? Más o menos así funcionaría como el manejo de la cistitis. ¿Cómo vamos a manejar la IBU alta o la IBU complicada? Nuevamente, fíjense, la primera línea va a ser quinolonas, trimsulfa o aminoglucósido en dosis única parenteral. La nitrofurantoína nuevamente desapareció. ¿Por qué? Porque la nitrofurantoína pues no se concentra en el parénquima. Si no hay opción de las anteriores, nuevamente volvemos al escenario. ¿Tengo o no tengo carba-ANP? Si sí tengo carba-ANP y el carba-ANP es positivo, nuevamente voy a utilizar agentes alternativos. Ceftazimib-avibactam, imipenem-relebactam, meropenem-barbobactam, cefierocol y la misma acotación que hicimos de la MIC del meropenem. Si me sale sensible, igual no lo voy a utilizar. Ahora, si no tengo carba-ANP o el carba-ANP es negativo y el antibiograma es sensible al meropenem, lo voy a manejar con meropenem en ese escenario. Así va a funcionar. Ahora, vamos al escenario de si estoy frente a una infección no urinaria, ¿qué voy a hacer con ese paciente? ¿Qué voy a determinar? Si tengo la posibilidad de tener un carba-ANP o no. Si el carba-ANP es negativo o no tengo disponible como tal el carba-ANP y el antibiograma me sale sensible a meropenem, usualmente la opción terapéutica de elección va a ser el meropenem. ¿Cuál es la lógica detrás de esto y en general del uso del meropenem en los otros dos escenarios previos que hablamos? Que si uno tiene un carba-ANP negativo y el meropenem es sensible, o si uno no tiene carba-ANP y el meropenem es sensible, la posibilidad de que posea una carbapenemasa realmente es muy baja. Entonces es muy baja la probabilidad de que no tenga un fracaso terapéutico asociado. Como segunda opción de manejo que voy a tener, el ceftazimib-avibactam. ¿Listo? No se recomienda el uso de otras combinaciones como meropenem-barbobactam, imipenem-relactam, etc. debido a que no se ha comparado ceftazimib-avibactam, esas otras combinaciones con meropenem. Entonces, pues digamos que ceftazimib-avibactam por lo menos sabemos que es no inferior y en ese escenario, pues digamos que es cuando lo vamos a utilizar. Hablemos entonces ahora del otro escenario y es cuando es resistente a meropenem y tiene un carba-ANP negativo o tengo un carba-ANP no disponible, ¿cierto? Es decir, no tengo la susceptibilidad o la posibilidad de hacer una prueba de carbapenemasas. ¿Qué voy a poner yo? Ceftazimib-avibactam, meropenem-barbobactam o imipenem-relebactam. ¿Listo? Es muy importante recordar que ninguno de esos tres, ni ceftazimib-avibactam, ni meropenem, ni imipenem, son susceptibles contra una metal o beta-lactamasa y que realmente solo el ceftazimib-avibactam es activo contra la OXA48, ni el meropenem-barbobactam ni el imipenem-relebactam sirven ahí. Entonces, en general, casi siempre la primera línea de manejo y la primera línea de elección va a ser ceftazimib-avibactam. ¿Listo? Sobre todo por esto de la OXA. Las metal o beta-lactamasas son raras, no son muy comunes, aunque sí hay muchas que ya están circulando a nivel mundial. Entonces, lo que le aclara la guía 1 es, vea, si la epidemiología local suya, usted ya sabe que el paciente tiene un alto riesgo de metal o beta-lactamasa. O si, por ejemplo, el paciente tiene un aislamiento previo donde ya se demostró que tenía una metal o beta-lactamasa, pues no se vaya a poner a inventar y a ponerle meropenem-barbobactam y imipenem-relebactam. ¿Qué puede hacer usted? O le pone ceftazimib-avibactam con astreonam o le pone cefierocol como monoterapia. Esto, como les digo, es infrecuente. La gran mayoría de las carbapenemasas en la actualidad siguen siendo KPC. Si definitivamente usted no tiene disponibilidad de nada de esto, ¿cierto? Porque esta guía pues sí es muy bonita, pero por lo menos en Colombia no tenemos meropenem-barbobactam, no tenemos imipenem-relebactam, sí tenemos ceftazimib-avibactam, tenemos ceftazolona-tazobactam.
Entonces, pues digamos que estamos ahí medio maniatados, ¿cierto? Entonces, si usted está en un sitio en donde no tiene disponibilidad de nada de esto, pues ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer lo que esta guía dice que ya no deberíamos hacer, pero que pues a fin de cuentas es la segunda línea de manejo, que es poner meropenem en dosis elevadas en combinación con un segundo agente activo, que puede ser colistina, que puede ser fosfomicina o que puede ser aminoglucosia, ¿cierto? Ahora, si usted sí tiene el carba-NP es positivo y además puede determinar qué subtipo de carbapenemasa es la que le está generando la infección, pues ahí es donde aplica esta diapositiva. Si bien aquí yo puse infección no urinaria, pues esto realmente aplica para todas las infecciones en las cuales usted se ve obligado a utilizar antibiótico terapia parenteral. Me explico, si es una IU baja, si es una cistitis, pues definitivamente así le salga una KPC, si está sensible a nitrofurantoína, pues póngale la nitrofurantoína. Pero si es una cistitis que no está sensible a nada oral y usted le toca ponerle algo y le sale una KPC, pues aplica. Y en general para todas las infecciones no urinarias, en general va a aplicar. ¿Listo? Entonces, si me sale el subtipo de la carbapenemasa, que es una KPC, recordemos que la KPC es una de tipo serina, ¿cierto? Es una serin carbapenemasa. ¿Qué puedo utilizar ahí? Cualquiera. Ceftabiobactam, meropenem-barbobactam, imipenem-relebactam y cefidrocol. Si me sale una NMD, que ya habíamos dicho que esta es una metalo-beta-lactamasa, yo voy a poder utilizar o ceftabiobactam más astreonam o cefidrocol como monoterapia. ¿Cuál es la lógica detrás de utilizar ceftabiobactam con astreonam? Que usualmente la NMD no viene sola, sino que tiene otras carbapenemasas por ahí metidas, otras beta-lactamasas. Entonces el ceftabiobactam, que usualmente mataría esas beta-lactamasas adicionales, que usualmente me hidrolizarían al astreonam, yo las inhibo con el ceftabiobactam. Y el astreonam me ataca como tal a la metalo-beta-lactamasa y me ayuda a matar a la bacteria. Y la otra opción pues es el cefidrocol como monoterapia. Si es una OXA 48, recordemos que ahí solo sirve ceftabiobactam o cefidrocol. Y es muy importante saber que utilizar estos medicamentos pues predispone a que se seleccionen cepas resistentes a los mismos. Entonces si yo ya tuve una primera infección por una KPC y le puse ceftabiobactam, en mi reinfección o en una siguiente infección es muy probable, casi en un 50%, que el ceftabiobactam ahora sea resistente. Entonces, usualmente si alguien fue tratado con ceftabiobactam, uno debe considerar utilizar otro agente, como meropenem, barbobactam o imipenem-relebactam. En cuanto a otras terapias para los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, las tetraciclinas, la tigecyclina y la erevaciclina, pues puede permanecer sensible como tal en estas bacterias. No las vamos a recomendar de rutina, pero sí las voy a considerar en infección intraabdominal, osteoarticular o pulmonar, sobre todo pensando en una antibiótico terapia oral en el paciente que viene evolucionando bien. En general, su farmacocinética y farmacodinámica no hacen que sean buenas opciones ni para bacteremias ni para infección urinaria. En ese escenario no las voy a considerar. Antes siempre se mencionaba que la tigecyclina no se debía utilizar o era lo último que uno debía considerar porque habían hecho estudios en los cuales la tigecyclina comparada con cualquier otro antibiótico activo frente a una bacteria resistente, a la tigecyclina le iba peor y los pacientes se morían más. Resulta que eso era porque utilizaban dosis infraterapéuticas de tigecyclina y ahora que se utilizan dosis más elevadas de tigecyclina, esa diferencia en mortalidad ya se abolió. Entonces la tigecyclina se puede utilizar. ¿Listo? Las polimixinas pues se deben evitar por el riesgo de nefrotoxicidad y la terapia combinada, que es lo que todavía seguimos utilizando mucho en Colombia y yo supongo que en Latinoamérica, en los lugares en donde no tenemos posibilidad de ceftabiobactam, meropenem-barbobactam y todo eso, pues uno que va a utilizar ahí el meropenem y va a utilizar otro que sea susceptible. Y ese otro que sea susceptible puede ser un aminoglucósido, puede ser fosfomicina o todo esto parenteral, ¿no? O puede ser alguna polimixina, usualmente colistina, ¿cierto? Y la otra opción aquí también es quinolonas. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Una cosa que se llama la antibiótico-terapia suicida, ¿listo? Suicida, esa es la lógica. Entonces imagínense que yo tengo la bacteria acá y esa bacteria tiene una carbapenemasa. Entonces esa carbapenemasa hidroliza al meropenem, es decir, al meropenem esta carbapenemasa lo mata. Pero si yo le pongo dosis altas de meropenem, digamos que la bacteria se va a enfocar en matar y matar y matar al meropenem y yo por detrás cojo con la colistina y lo voy matando. Si yo utilizara la colistina, la fosfomicina, el aminoglucósido como monoterapia, se generaría resistencia porque la bacteria se da cuenta de esto y le monta resistencia. Entonces digamos que esa es la lógica de utilizar esta terapia combinada. Evidentemente ya se ha demostrado que el ceftazimab y todos los otros son superiores a la terapia combinada, pero nuevamente
hay que ajustarse al sitio en donde estamos. Y si estamos en un sitio que no tenemos esa posibilidad, pues definitivamente no podemos utilizar esas opciones y nos toca usar la terapia combinada como si fuera pues nuestra primera línea de manejo. Pasemos al siguiente grupo de bacterias que habla estas guías de la INSA, que es la pseudomonas difícil de tratar. Se entiende pseudomonas difícil de tratar como aquella pseudomonas que es resistente a piptazo, a cefepime, a ciprofloxacina, levofloxacina, astreonam, meropenem e imipenem. O sea, resistente a un montón de cosas. ¿Por qué se suelen dar este tipo de pseudomonas? Por combinaciones de mecanismos de resistencia. Por ejemplo, hiperproducciones de AMP-C, cierres de porina como la OPRD, bombas de flujo o mutaciones de PVPs. En Estados Unidos es infrecuente la producción de carbapenemasas en pseudomonas, o sea, ellos casi no tienen ese problema. En Colombia, pues digamos que no conozco un estudio epidemiológico, pero pues por lo menos uno sí ha visto algunas, ¿sí? Pero en general uno sí ve que muchas pseudomonas cuando tienen resistencia a carbapenémicos son a través de mecanismos no enzimáticos, cierres de porina y bombas de flujo. Pero fíjense acá, en la misma guía de la ISA le dice a uno, hasta del 20% puede ser la prevalencia de carbapenemasas en pseudomonas en otras partes del mundo. ¿Cómo uno va a manejar una pseudomona? Difícil de tratar. En general, si tiene susceptibilidad a beta-lactámicos no carbapenémicos, se prefieren estos como manejos de primera línea. Algo importante, la pseudomona difícil de tratar no tiene que tener resistencia a todo esto para cumplir que sea una pseudomona difícil de tratar. Es una resistencia a cualquiera de esos. Vale la pena aclarar. ¿Listo? Entonces, si tiene una susceptibilidad a beta-lactámico no carbapenémico, sobre todo el cefepime, es el que más nos va a servir acá, pues uno va a utilizar esos de primera línea. ¿Listo? Esto incluso cuando hay resistencia a carbapenémicos, siempre y cuando uno confirme la MIC del beta-lactámico susceptible. Entonces yo tengo una pseudomona que me salió resistente al meropenem, pero me salió sensible al cefepime. ¿Qué tengo que hacer yo? Repetir la sensibilidad al cefepime y si me sigue saliendo sensible, lo puedo utilizar. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la otra opción de manejo? Las quinolonas o las nuevas combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, en donde aquí el ceftolozano tazobactam va a tener un papel muy importante. Pero ojo, esta combinación de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, pues lo ideal no es ponerse a utilizarlo como loco. Pues si uno tiene cefepime sensible, use el cefepime. Si se pone a utilizar ceftolozano tazobactam, lo que va a hacer es seleccionar resistencia a ese antibiótico y después no va a tener con qué tratar la siguiente infección de ese paciente. Entonces, si tengo una pseudomona difícil de tratar y estoy frente a una cistitis no complicada, ¿cuáles van a ser mis opciones de manejo? Ceftalozano tazobactam, ceftazimib-avibactam, imipenem-relactam, cefierocol y aminoglucósidos parenterales dosis única como a primera línea de manejo, y la colistina también va a ser una opción pues menos preferida. Si tengo una IU alta o una IU complicada, pues ahí voy a tener como opciones ceftolozano tazobactam, ceftazimib-avibactam, imipenem-relactam y cefierocol. Y tengo otra opción que son los aminoglucósidos parenterales dosis única. Y si tengo infección no urinaria, mis opciones de manejo van a ser ceftolozano tazobactam, ceftazimib-avibactam, imipenem-relactam y cefierocol. ¿Listo? Si uno ve, estos han mostrado superioridad sobre terapias basadas en otros antibióticos como aminoglucósidos y colistina, y por eso pues digamos que se recomiendan estas combinaciones. Si el paciente tiene reinfección por una pseudomona difícil de tratar, pues siempre va a haber riesgo de resistencia, sobre todo si uno le puso cefta-avibactam hasta el 80% de riesgo y ceftolozano tazobactam hasta 50% de resistencia, por lo cual uno siempre volverá a valorar la sensibilidad al microorganismo. ¿Hay utilidad de combinar antibióticos? No, salvo que haya susceptibilidad disminuida a los antibióticos de primera línea. En ese contexto, pues uno mezcla el aminoglucósido con alguno de los inhibidores. Y la otra opción es ponerle polimixina B a alguno de las combinaciones pues, de los inhibidores. Antibiótico nebulizado no se recomienda. ¿Listo? El siguiente grupo de bacterias que vamos a tratar en estas guías es las AMP-C. Entonces, ¿qué es la AMP-C? Es una beta-lactamasa de amplio espectro que hidroliza usualmente hasta las cefalosporinas de tercera generación, incluyendo los inhibidores, pero que suele guardar o suele reservar sensibilidad al cefepime, cefalosporina de cuarta generación, y al astreonam, ¿cierto? Esa es como la principal diferencia que tiene con la BLE. Se puede producir por tres mecanismos, o sea, una bacteria puede tener AMP-C por tres mecanismos. Lo primero es que esa bacteria sea AMP-C natural, lo que nosotros decíamos de AMP-C inducibles, en donde pues tenemos la resistencia cromosómica inducible, que fue lo que hablábamos al inicio del AMCHES y todo eso. La guía nos dice que está en contra de estas mnemotecnias, ¿listo? ¿Por qué? Porque han venido cambiando los nombres, por ejemplo lo que hablábamos de la Klebsiella halógenes, y también porque como vamos a ver ahorita, ellos
traen algo que yo personalmente no había leído antes de la guía y que creo que es bastante discutible. Y es que ellos hablan de que hay unas de estas bacterias que tienen un alto riesgo de inducibilidad y unas de bajo riesgo de inducibilidad. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. La otra posibilidad es que tenga una desrepresión cromosómica estable. ¿Qué quiere decir esto? La E. coli y la Shigella, si ustedes recuerdan, hacían parte del grupo 1, es decir, de las enterobacterales multisensibles. Pero resulta que realmente E. coli y Shigella tienen una AMC en su cromosoma. La cosa es que no la expresan. Si por algún momento la llegan a expresar, pues digamos que esa sería otra opción por la cual una bacteria podría tener una AMC. Y la última opción es que la adquieran por plásmidos, como el CMY, el FOX, el DHA, el MIR, el ACT, especialmente en estas bacterias, E. coli, Klebsiella y Salmonella. Entonces, como les había dicho, cuando yo cojo estas AMC naturales o estas AMC inducibles, la guía ahora lo que nos dice es, vea, las vamos a dividir en aquellas que tienen un alto potencial de inducibilidad y las que no tienen esto. Aquellas que tienen un alto potencial de inducibilidad son estas: el Enterobacter cloacae, la Klebsiella aerogenes y el Citrobacter freundi. Las otras bacterias que todo el mundo siempre ha hablado, que son AMC naturales como Serratia, Morganella y Providencia, no tienen un alto potencial de inducibilidad y por ende se podrían manejar con cefepime e incluso dice la guía con ceftriaxona. Para mí esto es muy discutido, sobre todo con cefepime, sobre todo con ceftriaxona, perdón, lo discutido, pero pues digamos que toca ver, ¿no? Cuando uno se va a ver los estudios, pues digamos que los estudios son muy como in vitro, no estudios clínicos. Entonces yo creo personalmente, mi opinión personal, que toca esperar para uno decir que realmente uno pueda tratar una morganela con cefepime. O una providencia con ceftriaxona, sobre todo, perdón. Con cefepime, si la MIC está muy claramente demostrada que sea sensible, ¿cierto? Las otras demás AMC inducibles como Hafnia, Citrobacter, Yersinia enterocolítica no están estudiadas, pero ellas asumen que tiene un bajo potencial de inducibilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son aquellos antibióticos que inducen las AMC en este subtipo específico de bacterias? Sobre todo las penicilinas y las cefalosporinas de primera y segunda generación. Cuando esas AMC están reprimidas, hay veces que le van a salir a unos sensibles a las cefalosporinas. Pero uno va, le pone la cefalosporina, el paciente a las 48 horas evoluciona mal, uno le repite el cultivo y ya sale resistente a todo. ¿Por qué? Porque indujo la expresión de la AMC. Otros betalactámicos como meropenem, ertapenem, piperacilina, ceftriaxona, ceftazidime y astreona no son inductores tan fuertes de AMC como lo son las penicilinas y las fosfolisporinas de primera y cuarta. Y otros antibióticos no betalactámicos no inducen la producción de AMC. Entonces, para el manejo de las AMC, lo que hace la guía ITSA es dividirlas en dos: aquellas que tienen un alto riesgo de inducibilidad y aquellas que no. Aquellas que tienen entonces un alto riesgo de inducibilidad, lo que le dicen a uno es, vea, el cefepime es el manejo de elección en las bacterias con alto riesgo de inducción de AMC, siempre y cuando la MIC sea menor a 4, ¿cierto? Cuando la MIC es mayor a 4, usted debe utilizar carbapenémicos, ¿listo? ¿Por qué? Porque esto sugiere coproducción de BLE. Ahora, si bien habían algunos estudios iniciales que decían que uno no puede utilizar el cefepime, estos estudios usualmente usaban dosis inferiores, dosis de 1 gramo cada 8 horas, cuando uno debe utilizar 2 gramos cada 8 horas. ¿Listo? La ceftriaxona no se recomienda, aunque dicen que la podrían considerar en cistitis. Piperacilina tazobactam no se recomienda. Y los nuevos betalactámicos con las combinaciones de los nuevos inhibidores de beta-lactamasa, de entrada no se van a recomendar pese a su alta efectividad. ¿Por qué? Porque pues si yo me pongo a utilizarlos en vez del cefepime que tengo como opción, pues voy a empezar a generar o a seleccionar cepas resistentes. ¿Listo? Algo importante es que ceftolozano tazobactam no ha sido estudiado en AMCs inducibles que no sea pseudomona. Entonces ahí yo no voy a considerar nunca jamás ceftolozano tazobactam. ¿Qué otra puedo utilizar? Quinolona y trimsulfa como terapias endovenosas u orales para las infecciones por estos gérmenes. Y en la cistitis también puedo considerar la nitrofurantoína, la micacina dosis única y el trimsulfa como muy buenas opciones para no tener que estar utilizando, por ejemplo, cefepime. ¿Listo? Entonces eso va a ser en las cepas inducibles. En las cepas que no tienen alto riesgo de inducibilidad, teóricamente ellos dicen que uno se podría guiar por el antibiograma, incluso utilizar ceftriaxona. Como les digo, miedo. En mi opinión, todas las AMC inducibles las debemos manejar así. Todas. Bueno, el otro grupo, creo que es el penúltimo grupo de bacterias que abordamos en esta guía, es el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. Representa un gran problema en salud por varias razones. Uno, cuando se encuentra, o sea, cuando realmente es una infección, es una vaina bien difícil de tratar.
Y lo otro es que puede ser un colonizante de la vía respiratoria superior en los pacientes. Entonces, cuando uno lo aísla, uno siempre tiene que ponerse a pensar, venga, ¿será que es una colonización o es una infección? ¿Cómo se medía esa resistencia a carbapenémicos? Por producción de diversas beta-lactamasas y mutaciones de PDP. Además tiene mutación de subunidades ribosomales, metilación de subunidades ribosomales, mutaciones de GIR A y GIR B, bombas de flujo. Eso hace que sea resistente a quinolonas, aminoglucósidos y a un montón de antibióticos. ¿Cómo voy a manejar entonces el CRAB, que es el acrónimo en inglés para Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos? Va a depender de la severidad de la infección. Cuando la infección es leve, uno que va a preferir monoterapia. Y esa monoterapia se va a hacer con ampicilina sulbactam a dosis elevadas, siempre y cuando se demuestre que es susceptible a la ampicilina sulbactam. Como segunda línea de manejo voy a tener minociclina, tigeciclina, polimixina B o cefierocol, la polimixina B únicamente en cistitis. En infección moderada a severa voy a preferir terapia combinada. Idealmente deben ser 2 antibióticos susceptibles, pero ojo, si la ampicilina sulbactam no sale susceptible, yo igual voy a preferir la combinación de ampicilina sulbactam con otro antibiótico que pues sí sea susceptible. La razón de eso, ¿cuál es? Que los estudios han demostrado que con la combinación de ampicilina sulbactam les va mejor a los pacientes. ¿Listo? No se recomienda manejo con fosfomicina, no se recomienda manejo con rifampicina, no se recomienda el uso de antibióticos nebulizados como tal en estos pacientes. En cuanto a la terapia de combinación para el CRAB, para el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, tenemos 7 estudios en donde realmente solo uno mostró beneficio y ese único que lo mostró, pues como les digo, fue el de la combinación de ampicilina sulbactam. ¿Listo? Ahora, a pesar de que dentro de los 7 estudios solo uno demostró superioridad, la INSA sigue recomendando la terapia combinada para la infección moderada severa, basada en 4 razones principales. Primera razón, hay falta de evidencia que indique que es mejor la monoterapia. O sea, si esto sea de no inferioridad, si haya mostrado una inferioridad, no hay evidencia que muestre que la monoterapia sea mejor dejarla. Lo segundo, usualmente estos pacientes, como uno cuando les da antibiótico de terapia empírica y los empieza a manejar, tiene un montón de antibióticos y luego es que sale el Acinetobacter. El Acinetobacter usualmente se hace manifiesto cuando hay un alto inóculo. Entonces, pues da miedo también dejarlo con monoterapia. Tercero, la condición de base de estos pacientes suele ser una condición crítica, suelen ser pacientes en UCI y ellos tienen un mal funcionamiento de su sistema inmune. Entonces por eso también es usualmente aumentar las chances de que uno mate el Acinetobacter con los antibióticos. Y lo cuarto, el usar monoterapia confiere el riesgo de que el CRAB desarrolle resistencia a esa única monoterapia. ¿Listo? ¿Con qué se puede hacer terapia de combinación? Con ampisulva, con meropenem, con cefierocol, con tetraciclinas y con polimixina B. No se recomienda rifampicina o fosfomicina en los esquemas de combinación. Una acotación importante a realizar es que fíjense que acá yo les hice diferencia entre infección leve e infección moderada severa, pero no les dije cómo diferenciarlas. La guía tampoco lo hace y ellos de hecho dicen, no sabemos muy bien cómo diferenciar eso, pero pues usted verá, o sea, si es una cistitis, algo leve, pues trátelo con monoterapia. Si ya es una bacteremia, si es un paciente séptico, es un paciente en UCI, pues considérelo una infección moderada a severa. Aquí tenemos lo de la ampicilina sulbactam. La razón por la cual la utilizamos es porque el Acinetobacter baumannii se mata solito con el sulbactam. Pero como no existe sulbactam solo y eso tocaría mandarlo a preparar, lo que uno hace es dar dosis elevadas de ampisulva para lograr las concentraciones de sulbactam que se desean. ¿Por qué sirve esto? Porque el sulbactam inhibe la PDP1 y la PDP3, de las cuales es dependiente el Acinetobacter. Se prefiere como monoterapia en infecciones leves, dado que tiene un mejor perfil de seguridad y potencialmente tiene mejores desenlaces. Y cuando no es sensible a ampisulva, uno lo recomienda usar incluso en combinación con otro agente susceptible, y esto aplica incluso para las infecciones leves. ¿Cuál es la dosis que se recomienda? Una dosis de 27 gramos de ampicilina sulbactam que contiene 9 gramos de sulbactam. Ojo, esto es al día. Bueno, no hay mucha evidencia que nos diga que dar tanto de ampicilina sulbactam sea muy seguro, pero pues tampoco hay evidencia que nos diga que es malo. Entonces por eso se utiliza. Consideran, o dice la guía, que en infecciones leves usted puede considerar dar dosis de 18 gramos, no de 27 gramos. En cuanto a otros antibióticos, la polimixina, si en la mayoría de los estudios de combinación son con colistina, se prefiere el uso de la polimixina B por su PKPD, en donde sería mejor sobre todo en bacteremia, pero en orina sí vamos a preferir colistina. Si bien se puede utilizar como monoterapia, siempre se va a preferir utilizar en un régimen combinado. ¿Listo? Siempre se va a preferir utilizar. En cuanto a las tetraciclinas, la minociclina es la que más tiene evidencia, seguida de la tigeciclina, y no existe evidencia como tal con erevaciclina.
Se puede considerar utilizar como monoterapia, pero en general la voy a preferir como un régimen combinado. Fíjense que la única que en realidad voy a considerar como monoterapia usualmente va a ser ampicilina sulbactam. Meropenem en infusión extendida se va a recomendar únicamente como esquema de combinación que tenga 3 medicamentos. Es decir, tiene que ser meropenem y otros 2. ¿Listo? Siempre es muy importante tener eso en consideración. Ojo con combinar meropenem y ampicilina por el riesgo sobre todo de las confusiones. Y en cuanto al cefidrocol, digamos, solo se debe utilizar cuando no exista nada más para no seleccionar cepas resistentes y se debe utilizar como un régimen de combinación. Y para terminar, la última bacteria que hablamos o que se aborda como tal en esta guía es la Stenotrophomonas maltophilia. La Stenotrophomonas es un gram negativo aerobio no fermentador que coloniza a pacientes con susceptibilidad como intubación, neoplasias hematológicas, entre otras. Al igual que la Cinetobacter, va a ser un lío encontrárselo porque uno no va a saber si esa vaina es una infección o es una colonización. Y el problema es que si sí es una infección y hay que tratarlo, tiene un alto grado de resistencia a los antibióticos. De por sí, tiene carbapenemasas de forma intrínseca. Tiene una tipo serina y tiene una tipo metal, o sea, ni siquiera como para tratarlo con uno de los nuevos medicamentos. Eso le confiere resistencia a los betalactámicos. Tiene resistencia natural a los aminoglucósidos, suele acumular múltiples bombas de flujo afectando las tetraciclinas y las quinolonas, entonces es bien difícil de manejar. ¿Y cuál es el otro problema que tenemos? Que el CLSI solo ha estudiado o ha establecido un mix de interpretación para 7 antibióticos. Trimsulfa, ticarcilina clavulanato que ya no se utiliza, ceftazidime que casi no se utiliza porque pues tiene carbapenemasas, cefidrocol, levofloxacina que como vimos en muchas ocasiones va a ser resistente, minociclina que en muchas ocasiones va a ser resistente y cloranfenicol que ya no se utiliza por digamos, eventos adversos. Entonces de los 7 que tenemos como herramientas para interpretarles la MIC, solo hay 5 que realmente nos van a servir. Entonces eso es un problemón. ¿Cómo vamos a manejar la Stenotrophomonas? Si es una infección leve, monoterapia con trimsulfa, cefidrocol, levofloxacina, minociclina o tigeciclina. Si es una infección moderada a severa, terapia combinada que incluya el trimsulfa dentro de la combinación. Hay otra posibilidad que uno puede hacer, que es iniciar solo el trimsulfa y si hay una inadecuada evolución, añadir un segundo agente susceptible. Y si no hay ninguna alternativa, lo que uno puede hacer es poner ceftazidime con astreonam para tratar a las 2 carbapenemasas que hay. Consideraciones a tener en cuenta en el manejo de la Stenotrophomonas: siempre se va a preferir el trimsulfa, tanto en infección leve como monoterapia, como en infección moderada leve como terapia inicial para luego combinar o dentro del esquema de combinación inicial, porque a pesar de que es muy poca la evidencia, el trimsulfa pues es el que más evidencia tiene. Las tetraciclinas tienen estudios de no inferioridad con el trimsulfa, pero usualmente no las vamos a usar y no se pueden utilizar en orina o en bacteremia. Y las quinolonas pues se deben utilizar con precaución, ya que solo levofloxacina y moxifloxacina han demostrado actividad contra Stenotrophomonas y usualmente la Stenotrophomonas tiene resistencia de bajo grado. ¿Listo? Porque hace alteraciones de la unión a la DNA girasa. Para terminar y para concluir entonces, vamos a repasar cada uno de los antibióticos que podemos utilizar. La micacina, fíjense, la podemos utilizar en cistitis en dosis única y para otras infecciones también en dosis única. ¿Cuándo la voy a utilizar? Realmente casi que para todas las iniciales que hablamos. BLE, AMC, enterobacteriales resistentes a carbapenémicos y pseudomonas difícil de tratar, usualmente en el escenario de cistitis, de IBU alta y en ocasiones en IBUs no urinarias, aunque usualmente lo voy a preferir es en IBUs. Porque como habíamos dicho, la micacina y los aminoglucósidos se eliminan casi que exclusivamente por vía renal. Ampicilina sulbactam solo lo voy a utilizar en Acinetobacter resistente a carbapenémico con la dosis que habíamos dicho, 27 gramos. ¿Listo? En infecciones leves puedo considerar 18 gramos. El cefepime lo voy a considerar dentro de todo lo que hablamos realmente solo para las AMC inducibles cuando la MIC sea menor a 4. ¿Y a qué dosis la voy a utilizar? A 2 gramos cada 8 horas. ¿Listo? El cefidrocol realmente me sirve para prácticamente todo. Me sirve para los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, para la pseudomonas difícil de tratar, para el Acinetobacter, para la Stenotrophomonas maltophilia. Entonces en general es muy bueno, pero pues ya que no lo voy a utilizar así de forma como indiscriminada, lo voy a utilizar cuando nada más sea susceptible. Y la dosis es 2 gramos cada 8 horas. Ceftazidime avibactam me va a servir para enterobacteriales resistentes a carbapenémicos que no sea por una metalobeta-lactamasa y para pseudomonas aeruginosa difícil de tratar. Puedo llegar a considerar un Stenotrophomonas maltophilia combinado con astreonam, pero como última línea de manejo.
De resto, realmente esas son como los dos usos que le voy a dar. Y la dosis es 2.5 gramos cada 8 horas. Ceftazimib avibactam mezclado con Astreonam lo voy a considerar para la Stenotrophomonas maltophilia, como les había dicho, y para las enterobacteriales resistentes a carbapenémicos que sean mediados por una metalobeta-lactamasa. Y se da 2.5 cada 8 horas y el Astreonam 2 gramos cada 8 horas. Ceftolozano tazobactam solo me va a servir en Pseudomonas aeruginosa, solo en Pseudomonas aeruginosa, y lo voy a utilizar 3 gramos cada 8 horas. La ciprofloxacina, que es una quinolona, me va a servir en en BLE y me va a servir en AMC, sobre todo en cistitis y en otras infecciones como transición a vía oral, ¿cierto? Recuerden que de pronto también podría llegar a servir incluso contra Stenotrophomonas, aunque ahí sirve más es levofloxacina y moxifloxacina, que son las que tienen evidencia. Y pues también puede llegar a servir en enterobacteriales resistentes a carbapenémicos cuando no tengo las otras opciones de manejo y me toca combinar meropenem con otro agente activo. Colistina me sirve para cistitis principalmente, por enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa, y también me puede servir para el Acinetobacter resistente a carbapenémicos. Y también la colistina va a ser una de las opciones endovenosas que voy a tener cuando toca hacer terapia de combinación contra una carbapenemasa y no tengo ninguno de los nuevos agentes. Erabaciclina contra enterobacteriales resistentes a carbapenémicos y Acinetobacter, ertapenem contra BLE y AMC, y fosfomicina contra BLE por E. coli. Recuerden que las otras que no sean E. coli no, por el riesgo de resistencia. Continuando entonces con la tablita, gentamicina, que es el aminoglucosia, me va a servir para BLE, para AMC, para enterobacteriales resistentes a carbapenémicos y para Pseudomonas, sobre todo para infecciones de vías urinarias, dosis única parenteral. Imipenem cilastatina solito básicamente va a ser para BLE AMC, en ocasiones para enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, pero con otro medicamento, y para la Acinetobacter, usualmente como terapia de combinación en la Acinetobacter. El imipenem relebactam sí me va a servir para enterobacteriales resistentes a carbapenémicos que sean mediados por una bacteria tipo por una carbapenemasa tipo serina. Recuerden que para la metalo no sirve, y también me puede llegar a servir para Pseudomonas resistente o una Pseudomonas difícil de tratar. Levofloxacina me va a servir para BLE, para AMC, para Stenotrophomonas maltophilia, y también la puedo considerar como terapia de combinación en resistencia a carbapenémicos en los cuales no tenga ninguno de los nuevos medicamentos. Meropenem me va a servir para BLE, me va a servir para AMC, para enterobacteriales resistentes de tratar en terapia de combinación, y para enterobacteriales resistentes a carbapenémicos en terapia de combinación, o cuando sea sensible al meropenem y tenga un carba-NP negativo o no tenga carba-NP. Y también me puede servir como terapia de combinación, siempre como un esquema de 3 medicamentos, recuerden, en el Acinetobacter. Meropenem barbobactam para los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos. Recordemos que tampoco va a servir para las metalobeta-lactamasas, tampoco va a servir para la oxa. Este imipenem relebactam tampoco va a servir contra la oxa 48. Minociclina lo puedo considerar en Acinetobacter y en Stenotrophomonas maltophilia. Nitrofurantoína en general siempre lo voy a considerar si hay cistitis y es sensible. Siempre recuerden eso, o sea, si hay cistitis y es sensible a nitro, pues pónganle la nitro. Acá ponen BLE y acá ponen AMC, pero pues en general, si hay nitrofurantoína sensible, pues pónganle eso. La plazomicina la puedo considerar en BLE, en AMC, en enterobacterial resistente a carbapenémicos y en Pseudomonas difícil de tratar. La polimixina B la ponen aquí en Pseudomonas difícil de tratar y en Acinetobacter, pero recuerden que también puede servir como esquema de combinación en resistencia a carbapenémicos cuando no tengo los nuevos agentes. Tigeciclina va a ser una muy buena opción oral para estos enterobacterias resistentes a carbapenémicos, para la Acinetobacter como esquema de combinación, y para la Stenotrophomonas maltophilia usualmente también como esquema de combinación. Y los últimos dos, la tobramicina la puedo considerar para BLE, para AMC, para enterobacteriales resistentes a carbapenémicos y Pseudomonas difícil de tratar. Y el trimsulfa va a ser una muy buena opción oral siempre, sobre todo en cistitis y en otras infecciones cuando pueda pasar oral, de BLE, de AMC, incluso de enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, y recordemos que es la primera línea de manejo para Stenotrophomonas maltophilia. Con esto terminaríamos entonces el video respecto a esta nueva guía de la ITSA. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios, trataré de responderla lo más pronto posible, y nos vemos en un próximo video.